Livia Rivas, secretaria general de la Asamblea Nacional, comunicó a la asambleísta Ana Galarza por Tungurahua de Creo que el CAL resolvió sancionarla con la suspensión temporal por 10 días en el ejercicio del cargo de acuerdo al numeral 3 del artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ana Galarza, asambleísta, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, buenos días al Ecuador, un gusto estar junto a ustedes. A usted se le sancionó por haber dicho en un tuit que con la decisión de la Corte Constitucional admitiendo el juicio político a Jorge Glass, se confirmó que el CAL se había arrogado funciones en julio al rechazar ese juicio. ¿Qué falta es emitir una opinión donde dice en el artículo 165 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que es falta de un asambleísta emitir una opinión? La sanción que se ha emitido hacia mí no cuenta con las garantías constitucionales que tengo derecho no solo como ciudadana, sino como parlamentaria. No cuenta con legalidad y por eso presenté un pedido de reconsideración para que sea tratado en el seno del CAL y que también se me reciba en medio de una comisión para poder argumentar con la Carta Magna del país por qué se está violando mi derecho al debido proceso. En el artículo 165 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que podemos ver aquí, no se menciona en absoluto que se pueda sancionar a un asambleísta por un tuit emitido fuera del Pleno de la Asamblea Nacional, que además no incita a actos violentos, no incita al odio, sino que señala que el CAL se tomó funciones que le correspondían a la Corte Constitucional al evaluar las pruebas presentadas en la primera solicitud del juicio político y de esa forma lo que logró fue empantanar el juicio político al vicepresidente Jorge Glass y ahora vemos que Jorge Glass goza de impunidad política gracias a la inacción del Consejo de Administración de la Legislatura. Bueno, no solo Jorge Glass, sino que de carambola también el expresidente Correa ha sido favorecido con esa decisión, porque ahora como es vicepresidente y expresidente, ellos dicen que no lo pueden jugar. Ahora vamos al tema de la inmunidad parlamentaria que consagra el artículo 128 de la Constitución. Imperativamente ordena que los asambleístas no serán ni civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de la Asamblea. Este es el caso suyo. Por ejercer su derecho a la libertad de opinar, ha sido sancionada por el CAL. O sea, 5 asambleístas del CAL tienen más poder que el Pleno, que la Constitución, que la Corte Constitucional. ¿Hay un poder fáctico de Alianza País en la Asamblea? Nos damos cuenta que dentro del gobierno de Lenín Moreno se ven los mismos atropellos que se vivió en la década correísta. Es más de lo mismo y yo no voy a permitir que se violen los derechos constitucionales de absolutamente nadie. Y con la asambleísta Ana Galarza se están equivocando, porque nada ni nadie va a poder amedrentarme ni callarme. Por eso es que le estamos dando la oportunidad al CAL de que en esta ocasión se respete la Carta Magna del país. Nada está por sobre la Constitución de la República del Ecuador y yo voy a defenderme hasta las instancias que sean necesarias, porque aquí no se trata de que se crean los más poderosos y que se sientan por sobre la ley. Nadie está por sobre la ley. Yo tengo derecho a mi debido proceso, a que si somos merecedores de una sanción sea motivada y en este caso no es así. Pongámoslo en blanco y negro. En el CAL no se permite que se sancione políticamente a Jorge Glass por presuntos delitos contra la administración del Estado. En el CAL se archivó la solicitud de juicio político a Augusto Espinosa por no haber denunciado violaciones sexuales a nuestros niños, niñas y adolescentes en las entidades educativas de nuestro país. Pero aquí se sancionan a 2 legisladoras que son quienes fiscalizan, quienes están cumpliendo su rol constitucional y eso es algo que no puede ser permitido, que tiene que ser rechazado por la ciudadanía,
porque no vamos a permitir que se viole la Constitución en ninguna de las instancias, sea quien sea, venga de donde venga. Respecto a la independencia de la Asamblea para ejercer sus derechos y su obligación de control político y fiscalización, Raúl Patiño, ex asambleísta de Alianza País por Guayas, señaló lo siguiente, veamos. Desgraciado que todos sabemos que están robando el Petroecuador, de esos ministros que todos sabíamos que hacían las obras con sobreprecio. Y en la Asamblea no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? Porque nos tenían prohibido fiscalizar. Era absolutamente prohibido fiscalizar. Tanto es así que yo, siendo asambleísta, le dije: hermano, lo siento, pero yo me voy. Yo no me voy a quedar aquí siendo cómplice de los corruptos. Y a los 2 años renuncié y me fui a Suiza. Y le dije a Lenin: hermano, regresa, porque nos sentimos avergonzados de algunos amigos del que gobernaba, pero que por ser amigos se dedicaron a hacer. Esta política de Estado asumida por el poder fáctico de Alianza País sigue en vigencia. ¿Continúa el feriado fiscalizador al Ejecutivo en la Asamblea? Primero, las declaraciones que han sido vertidas por el ex asambleísta Patiño demuestran una serie de ilegalidades. Como asambleísta y como ciudadano, si alguien tiene conocimiento de un acto de corrupción, está obligado a denunciar. Mañana presentaré en la Fiscalía un escrito formal para que se investigue quién le dio la orden a los asambleístas de que no se fiscalice al gobierno de Rafael Correa. ¿Y por qué? El asambleísta Patiño, conociendo la corrupción de Petroecuador, no la denunció, sino que la encubrió. Eso es algo que se puede ver también dentro de esta nueva función legislativa. Nosotros 2 veces recolectamos firmas para la solicitud del juicio político al vicepresidente Jorge Glass. En la primera ocasión, ningún asambleísta de Alianza País quiso apoyar el juicio político. Siempre dijeron: no hay pruebas. En la segunda ocasión, la única asambleísta por el movimiento Alianza País que firmó la solicitud de juicio político fue la asambleísta Marcia Arregui. Después, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la doctora María José Carrión, dijo que las pruebas habían estado borrosas y que por eso no habían fiscalizado. Si estaban borrosas, asambleísta, póngase lentes. Yo no sé qué es lo que tenga que hacer, pero su trabajo no es ser abogada defensora de los corruptos, sus compañeritos machis. Su trabajo es fiscalizar, y no solo el de ella, sino de absolutamente todos los legisladores. Aquí se está tratando de censurar, de callar a legisladoras que sí estamos cumpliendo con nuestra labor constitucional, para lo que el pueblo ecuatoriano nos ha elegido. Nosotros no estamos ahí para tapar absolutamente a nadie, y creo que eso lo hemos demostrado con hechos. Y con esta sanción, el CAL también está demostrando que quiere tapar a los corruptos y que quiere sancionar a quienes están fiscalizando la corrupción del gobierno al cual ellos representan. A ver, pero usted está planteando, Anita, una cuestión muy interesante. Este archivo al juicio político de Jorge Glass se veía venir no solo por el bloqueo del CAL, sino por la débil insistencia de la oposición, que se tardó 4 meses en presentar una nueva solicitud. Mientras pedían algunos la renuncia de Glass, que también descartaba el juicio político, es decir, que les hacían el juego a los de Alianza País. Excepción hecha de las asambleístas insultadas por Glass como histéricas, a las que ahora se sanciona. De acuerdo a esta experiencia, ¿hay una verdadera oposición o solo destellos aislados de ciertas asambleístas? Somos oposición. Nosotros tenemos claro que hemos sido elegidas para llegar al cambio que el Ecuador necesita. Siempre ha existido corrupción en absolutamente todos los gobiernos pasados. Rafael Correa lo único que hizo fue corrupción y garantizar impunidad, porque según él eso es lealtad. Ahora que se intenta fiscalizar, eso es traición. No es así, eso es cumplir con nuestro trabajo. Realmente, pero en este caso, por nosotros ejemplo, insistimos suyo, en absolutamente la oposición, todo el tiempo que se mantenga la solicitud de juicio político. Por eso no votamos a favor de la terna enviada por el presidente Lenín Moreno. Primero, porque es más de lo mismo. Es una terna correísta, de defensoras acérrimas del correísmo. Y segundo, porque en la resolución
resolución que se votó ya se destituía al vicepresidente Jorge Glass sin juicio político. Ahí no se le permitió que él vaya a la Asamblea Nacional a presentar sus pruebas de descargo. ¿A qué le temen? Temen que Jorge Glass abra la boca y se lleve para con él salvar a otras Correa del personas juicio más. político. Según esa resolución ya tampoco puede ser Correa enjuiciado. Pero lo que me pregunto es si solo hay estos destellos aislados ahora, o en este caso, por ejemplo, la oposición. ¿Qué hace? ¿Se han pronunciado? ¿Han dicho algo como oposición, como partidos políticos respecto a una violación clarísima a la inmunidad parlamentaria? Por supuesto, tuvimos una rueda de prensa donde estuvimos acompañados de nuestros compañeros legisladores, donde rechazamos una sanción que no está debidamente motivada, que no está respetando la Constitución. El artículo 76, donde dice que toda resolución tiene que ser debidamente motivada, en este caso no es así. Es una oposición unida, pero evidentemente enfrentándonos a una Asamblea Nacional que tiene una mayoría de Alianza País y que se creen por sobre la ley, porque esta sanción que se me ha impuesto demuestra claramente que el CAL se cree por sobre la Constitución y que puede irrespetar los derechos de cualquier ciudadano, de una legisladora. Imagínese si a una legisladora con inmunidad parlamentaria lo que puede hacer el CAL. ¿Qué puede hacer el gobierno de Lenín Moreno y la Asamblea Nacional en contra de cualquier ciudadano que haga uso de su libertad de expresión? No se trata de eso. Yo comprendo que este no es un estado de opinión, sino un estado de derecho. Y justamente eso es lo que nosotros estamos exigiendo, que se respete. Anita Galarza, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo.